¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces. Nos interesan los procesos eleccionarios, por cierto. Hay primarias este domingo, primarias legales para la Alianza y también para la Concertación. Y vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Pero una característica, si bien es cierto, este programa se llama Nuevas Voces, fue militante 40 años de la democracia cristiana, fue candidato a diputado, pero aún así, ¿por qué es Nueva Voz? Porque es integrante del flamante nuevo Consejo Directivo del CERVEL. Patricio Santamaría, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. No eres tan viejo, Patricio, pero 40 años de militancia no deja de ser. Tuviste que renunciar efectivamente para integrar el Consejo Directivo de la... Legalmente existe la inhabilidad de militar en un partido, así que tuve que presentar la renuncia. Patricio, como consejo del CERVEL, como consejo directivo del CERVEL, que está a cargo precisamente también de este proceso eleccionario de primaria, ¿cuáles son los grandes problemas con los que se han encontrado o las grandes dudas con las que ha llegado la gente, por ejemplo, al CERVEL? Bueno, nosotros hay que recordar que asumimos el día 16 de febrero de este año. Después de un proceso también nuevo. Aquí hay una nueva institucionalidad en el CERVEL, se creó un consejo que tiene la dirección superior del servicio, y nos encontramos primero con, yo diría, una herencia de la elección municipal del año 2012 que ya había presentado determinados inconvenientes, muchas de los cuales no tienen directa relación con el servicio electoral. Hubo un cambio muy importante, 5,5 millones de personas se incorporan al padrón de manera automática. El servicio electoral pierde las facultades que tenía para conformar el padrón electoral. Eso, entonces hay que recordar cómo era con inscripción voluntaria, las personas iban, firmaban registro, y solamente al servicio electoral le correspondía posteriormente elaborar el padrón. Nunca había habido inconveniente, pero en esta oportunidad llegaron 5,5 millones de personas mayores de 18 años en el padrón, y aparecieron figuras tan notables como el expresidente Allende, en Estación Central, detenidos desaparecidos, de tal manera que ya ese fue un primer inconveniente. ¿Ese problema está subsanado para esta primaria? Mira, en algunos casos sí. Lo que ocurre es que hay una rigidez en las normas del registro civil que va a haber que corregir. Es evidente que para declarar la muerte de una persona se requiere cierta rigidez, no puede ser tan fácil que uno lo eliminen y lo declaren muerto. Pero se ha avanzado, hay cerca de 3.800 casos que han podido irse depurando del padrón, eliminando del padrón. Lo que ocurre es que a partir del año 82 recién nosotros tenemos el RUN, el Rol Único Nacional. Entonces todas las personas que nacimos antes no estamos asociadas a un RUN. A mí nos tocó ver en las conversaciones con el registro civil, ¿no es cierto? Hay casos de personas donde el certificado de función llega con el primer nombre y primer apellido. Y eso se puede imputar a 19 personas diferentes. Hay que entrar en un proceso de ubicación de la persona para determinar quién efectivamente es quien ha fallecido, y ahí recién producir el tema. Hay un dato reinteresante que nos haría, si uno lo tomara en serio, nos haría estar en alto lugar del ranking y seguramente en un récord Guinness. En Chile hay 545.600 personas que tienen más de 80 años y hasta 139 años. Hay 45.000 personas que de estar vivas tendrían hoy día entre 100 y 139 años. Entonces, evidentemente hay un problema. Probablemente hay vivos. Yo conozco personas de más de 100 años que están vivas. Sí, pero 139, claro, la última vez en el récord Guinness tenía 127 años, que era una campesina asiática, ¿no es cierto? Entonces, hay que buscar el mecanismo para limpiar el padrón. Nosotros hicimos un esfuerzo. El gobierno presentó un proyecto, lo apoyamos como servicio electoral, tanto la Cámara de Diputados como el Senado lo aprobaron. Y posteriormente el Tribunal Constitucional, dentro de sus facultades, estimó que faltaban medidas de publicidad, estimó que se establecía por el procedimiento señalado requisitos mayores a los que establece la Constitución, y fue declarado inconstitucional. Pero actualmente se está tramitando también un proyecto, y ese va a ser uno de los desafíos después de la elección primaria de mañana. Bueno, a mí me tocó reportear precisamente en las elecciones municipales pasadas, y me tocó precisamente ver en algunas mesas algunos de estos carnet de identidad que eran como 800, 700 mil y estaban esperando que la gente llegara a votar. Pero eso es en el caso de precisamente lo que es el padrón electoral. Hay otros problemas que han ocurrido también, Patricio, te lo pregunto, sobre todo con gente que ha llegado al servicio electoral sin saber, por ejemplo, que militan partidos políticos. Y se les hace notar en el momento, y están inhabilitados también para votar si es que no pertenecen a partidos políticos que están hoy día en disputa en las primarias. Exactamente. Bueno, nosotros además
creemos que mañana puede ocurrir. Así que sirve mucho esto, Gustavo, como poder hacer una prevención. Lo que ocurre en ese caso es lo siguiente: son los partidos políticos respectivos los que están obligados a llevar el registro de sus afiliados o militantes. Ese registro se compone o tiene dos componentes. Uno, a través de las fichas de inscripción del partido, donde efectivamente existen algunas fichas firmadas por la persona y además autorizadas por un notario público. Esas fichas a nosotros nos llegan en el proceso de constitución del partido. En este caso hay dos partidos que están en ese proceso de constitución. Entonces es posible mirar, revisar las fichas, revisar las firmas y ver el certificado notarial. Pero posteriormente, cuando el partido ya está formado, el proceso de conformación del padrón es a través de nóminas que van llegando y que el partido está obligado a notificar al servicio electoral. Nosotros lo que tenemos es el duplicado de los padrones de los partidos. Entonces, en estas primarias, que se aplican por primera vez en Chile y que son los partidos en definitiva los que invitan, bueno, en el Pacto Nueva Mayoría hay 7 partidos, además está el independiente Andrés Velasco, que convocan a los afiliados y a todos los y las independientes. Que eso es re importante que la gente lo conozca en sus casas si es que quiere participar precisamente de la elección primaria. Solamente los partidos que conforman la primera mayoría, independientes, y los partidos que conforman la alianza. Los demás militantes de los otros partidos no pueden... Exactamente, hay 10 partidos ahí, entre los cuales se cuenta el Partido Regionalista Independiente, el Partido Progresista, el Partido Ecologista Verde, el Partido Humanista, el Partido de Igualdad, Fuerza del Norte. Son 10 partidos cuyos militantes, que son 206.000 personas, están inhabilitados para votar porque no han sido invitados por los partidos y porque ellos tienen una afiliación. El problema, como dices tú, Gustavo, es lo siguiente: nosotros nos preocupamos de ingresar esos datos y en la página www.cervel.cl uno digita el RUT o el RUN o llama a un call center también, porque la brecha digital es grande, no nos basta solamente con el mundo del Internet. El número es 800-366-400. Nosotros recibimos esa solicitud, esa consulta, que es lo que ha ocurrido en estos días, y las personas se encuentran con la sorpresa. Hay olvidadizos también, aquí hay problemas de memoria, pero yo nunca he firmado, firmé para una causa determinada ecológica, las ballenas, firmé contra Pascualama, y aparecen inscritos. Entonces, esa es una situación que la hemos vivido con esos 200.000 inhabilitados, pero que mañana, en el día de las primarias, algunas personas que son independientes, puede ser que lleguen a la mesa de votación, a la mesa receptora de sufragio, y se encuentren con ese problema, que probablemente después de la conversación vamos a ver el sistema de votación, pero que el presidente o los vocales le entreguen un voto de afiliado a un determinado partido, o afiliado a un partido del Pacto Nueva Mayoría, en circunstancias que él quería votar por el otro pacto, o viceversa. Obviamente el presidente de la mesa y el secretario de la mesa le van a decir: usted que es del partido tanto, ahí está su voto. Claro, no se lo van a decir. Eso se va a manejar muy reservadamente, y nosotros hemos tenido que hacer un padrón donde se señala el voto específico que hay que entregarle al elector o electora. Patricio, vamos a seguir hablando sobre este proceso de elecciones primarias, interesante información la que nos está entregando Patricio Santamaría, luego de esta pausa aquí en Nueva Voz. No se muevan. Inscrito en un partido. Seguimos con Patricio Santamaría, consejero directivo del CERVEL, hablando precisamente sobre este proceso de primarias. Importante dato lo que nos decías antes de irnos a comerciales también, Patricio, este número telefónico que existe, que es un call center del CERVEL, sí. 800-366-400, para cualquier duda eventual que usted tenga, por ejemplo, en su casa, si puede o no ir a votar precisamente a estas elecciones primarias, está habilitado. Entonces, llamando a este teléfono, se lo repito, 800-366-400, en ese call center del CERVEL le van a aclarar todas sus dudas. El tema, por ejemplo, de los militantes, que estábamos hablando precisamente antes de irnos a comerciales, de que llega una persona con el temor de que probablemente sea revelada su militancia en esta elección primaria. Está absolutamente
¿Cómo se ha manejado con la gente que va a ser apoderado de mesa o los que constituyen las mesas eleccionarias? Mira, ahí lo que había gustado es lo siguiente: cuando nosotros asumimos ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cómo va a ser el proceso? Vamos a entregar el voto. Claro. Seamos bien gráficos. Perfecto. ¿Y cómo está vigente hoy día? Porque ese fue un gran debate que se dio cuando nosotros recién asumimos. Y ahí creo que fue un muy buen aporte que se hizo como consejo en la Cámara de Diputados y en el Senado para determinar este proceso que paso a describir. Va a llegar el elector o electora, pasa su cédula de identidad, y el presidente de mesa, el secretario de mesa, le van a entregar una cédula sin hacer ningún comentario de nada, una cédula que viene indicada en el padrón. El padrón electoral va a decir el señor Gustavo Manes, va a tener el voto C, que es voto independiente. El señor X, voto A, porque es militante de uno de los partidos de la nueva mayoría. Todos los votos del mismo color, igual. Todos los votos del mismo color. El señor XX, voto B, que es el voto de la alianza. Todos los votos iguales, un aspecto similar desde el punto de vista exterior, de manera que no haya no se pueda fotografiar, ¿no? Los votos sí van a ser distintos. El voto para los afiliados a los partidos de nueva mayoría van a llevar solo los 4 candidatos del pacto nueva mayoría. Los votos del pacto alianza van a llevar solo los 2 candidatos del pacto alianza. Para los militantes. Para los militantes. Para los independientes van a venir los 6 candidatos. A mano izquierda, del número 1 al 4, los candidatos, la candidata y los candidatos del pacto nueva mayoría, y a mano derecha los 2 candidatos del pacto alianza. Las personas entonces van a entrar con un solo voto. Y eso es bueno señalarlo, porque algunos dicen, pero 3 votos voy a tener que entrar. No, van a haber 3 votos distintos en la mesa, pero las personas van a entrar con un solo voto como se ha hecho hasta ahora. Eso es la costumbre, la tradición, no hay mayor problema. Entran a la Cámara Secreta, entran a la Cámara Secreta, votan, y eso es importante, una sola preferencia. Porque hay algunas personas que dicen, bueno, yo soy independiente, puedo votar por los 2 pactos, aquí voy a elegir a este y aquí voy a elegir al otro. Es re importante lo que estás diciendo tú, porque mucha gente dice, bueno, yo quiero que, no sé, el voto tanto de nueva mayoría contra el voto tanto, contra el candidato tanto de la alianza. Entonces, no, ahí se anula absolutamente. Absolutamente. Lo que ocurre es que eso podría haber sido así si las votaciones fueran no en el mismo día, sino fueran simultáneas. Pero aquí de lo que se trata es que el elector, la electora, opte por alguno de los pactos de manera secreta y dentro del pacto por alguno de los candidatos o la candidata. Solo candidato. Una sola preferencia. Una sola preferencia, no me va a hablar de... Así es. Y lo otro, una sola urna. Una sola urna, salvo en 10 distritos que son los de parlamentarios de Renovación Nacional. Ahí el Partido de Renovación Nacional, dentro del Pacto Alianza, para definir a sus candidatos a diputados y a diputadas, convocó a primarias, y en esos casos, por eso que tiene sus complejidades, en esos casos solamente pueden votar los militantes o afiliados de Renovación Nacional y todos los independientes. Entonces, el trabajo que hemos tenido que hacer como servicio electoral es no solamente las cédulas diferentes, sino que además ser muy riguroso en la confección del padrón. Y además, para mayor tranquilidad de las personas, del punto de vista estético, del punto de vista externo, no se puede definir qué voto, porque hubo un momento que se habló de votos de distintos colores, etcétera. Hoy día no, pero además se aumentaron las penas, las sanciones a cualquier miembro de la mesa apoderado que revele el tipo de voto que se le entregó al elector. Ahí la idea es no solamente conservar el secreto del voto, sino que además el derecho a la reserva de la preferencia. Porque antes de esta modificación, el proyecto original y la ley que empezó a regir el tema de primarias, lo que hacía era que el elector se acercaba a la mesa y pedía el voto que quería utilizar o la cédula que quería utilizar. Entonces, obviamente, ahí al menos revelaba la preferencia respecto del pacto por el que quería votar.
se mantenía el secreto del voto, porque al interior de la Cámara Secreta votaba por el candidato o marcaba la preferencia por el candidato o candidata que quisiera, pero a nosotros nos pareció que aquí era también importante evitar que el resto pudiera conocer la preferencia. Patricio, algo curioso ocurrió precisamente cuando entró a regir el voto voluntario y la inscripción automática, que fue cuando en las elecciones municipales hubo casi 1 millón de votos perdidos. ¿Qué pasó con eso? ¿Y qué detectaron ustedes para que no se vuelva a repetir? Bueno, hay una modificación legal y se corrigió esa situación. Lo que ocurre es que hay todo un procedimiento nuevo que es bien interesante respecto de la transmisión de resultados. En esta elección, en cada uno de los 1.371 locales de votación hay un personal de enlace del servicio electoral. ¿Qué función va a cumplir ese personal de enlace el día de mañana? Una vez que se cierren las mesas, una vez que estén las actas, porque hay que recordar que son 2 elecciones diferentes por cada uno de los pactos, una vez que se cierren las actas, el comisario de la mesa le va a entregar un sobre dirigido al enlace del servicio electoral y va a venir al interior del acta. Va a digitar el acta, pero al mismo tiempo la va a digitalizar o la va a escanear. Inmediatamente de digitado, ese resultado va a ir a un call central, digamos, y va a empezar a ser público y a ser conocido por el país inmediatamente. Vamos a seguir hablando con Patricia Santamaría, está súper entretenida la conversación y además muy informativa por lo que va a ocurrir precisamente en estas primarias de la Alianza y de la Nueva Mayoría. Ya volvemos aquí en CNN Chile. Información importante sobre las primarias que van a ocurrir este domingo por la Nueva Mayoría, por cierto, y por la Alianza para Candidatos Presidenciales. Por favor, si si militan cualquier otro partido que no participe precisamente en esta primaria, no vaya a votar, porque si no está inhabilitado, ya lo sabe. Y además, otra cosa importante, no es obligación. La gente dice, estoy obligado a ir a esta primaria a votar por mi preferencia. No es necesario. Es voluntario. Todas las elecciones en Chile. ¿A partir de qué hora, Patricio, van a empezar ustedes a entregar el resultado en el CERVEL? Cuando se cierran las mesas a las 6 de la tarde, y un primer boletín, ¿a qué hora sería más o menos? Nosotros hemos fijado un primer boletín en el momento que tengamos el 20% de la votación o las 20 horas. Cualquier hecho que ocurra primero nos va a llevar a dar este primer boletín. Bueno, y ahí yo quisiera retomar un poco, muy rápidamente, el tema de las mesas descuadradas. Ese millón de votos de diferencia se produjo porque cuando había descuadre en las mesas, cuando no coincidía el número de talones, el número de votantes con los números totales, con la suma realizada por los vocales, esas actas eran dejadas a un lado, no se digitaban. La ley entonces estableció ahora que se van a digitar, salvo en los casos en que, contados los números de votos de todos los candidatos, haya más de 1.050 electores, haya más del número de la mesa. Entonces van a salir, además, y ustedes van a poder ver señalado que tantos números de mesas descuadradas. Pero ese es un tema. Además la ley a ustedes lo obliga a imprimir los 13 millones de votos, considerando el número también de electores que existen en el los país. Potenciales electores, tenemos que hacerlo, pero ya está considerado en el evento de que haya un remanente que va a ser mayor o menor dependiendo del nivel de participación que haya. Va a ser todo un tema con el reciclaje, el papel, etcétera. Pero yo creo que, bueno, y después de eso existen dos cosas. Se va a ir modernizando, se va a ir actualizando a medida que vayan echando las actas de los 1.371 locales del país. Y existen 4 boletines que va a ser en este caso el presidente del Consejo del Servicio Electoral, uno a las 6 de la tarde, indicando que en ese momento se están cerrando las primeras mesas. Hay que recordar que las mesas empiezan desde las 8 hasta las 6 de la tarde, a menos que haya electores esperando para votar. Dentro local, ahí en la fila, se hace el llamado en voz alta y después a las 8 vamos a hacer un tercer boletín cuando tengamos el 50% de los votos escrutados y un cuarto boletín cuando tengamos el 90% de los votos escrutados. En ese caso, además por ley, tenemos que informar el número de mesas que no están escrutadas y los candidatos estimativamente electos, dice ahora la ley.
¿Alguna novedad que vaya el CERVEL o esté estudiando para lo que va a ser después ya la primera vuelta o digámoslo así, la elección presidencial del 17 de noviembre? Bueno, nosotros ahí estamos muy interesados en poder rápidamente poner urgencia, ojalá, para el tema de la depuración del padrón. Hay un proyecto de ley que se está tramitando y que tiene que ver con la depuración del padrón, que creo que nos ayudaría mucho a eliminar a las personas que están fallecidas. Después tenemos el desafío de la ley de partidos políticos. El Ejecutivo envió la ley de partidos políticos. Yo creo que modificaciones importantes a la ley de partidos políticos nos pueden evitar este tema, que personas que sin saber que firmando por otra causa aparezcan de pronto militando en los partidos. Ahí hay que establecer un mecanismo interesante. ¿El tema del financiamiento también de las campañas? Bueno, el tema del financiamiento de las campañas, que es un tema que se ha estado planteando. Yo creo que ahí hay bastantes desafíos, pero además nosotros tenemos desafíos de suyo importantes. Tenemos una presidencial, las parlamentarias, teníamos 3 elecciones y de pasada nos agregaron una cuarta, la de consejeros regionales, que es a nivel de todo el país. Así es. Entonces, ahí aprobada hace muy poco. Así es, además son leyes aprobadas recientemente. Ahí tenemos entonces bastante desafío, pero junto con eso estamos preocupándonos también de la modernización del servicio electoral. ¿Ustedes creen que es insuficiente lo que está destinado hoy día para el servicio electoral si se quiere pensar toda esta modernización del servicio, ¿no? Evidentemente, estamos nosotros entrando en este momento en la discusión del presupuesto y creemos que se requiere una serie de ítems y recursos precisamente para poder ir avanzando en esto. Hay que estudiar y ver distintos procesos de votación. ¿Por qué no pensar en el voto electrónico, el voto biométrico? Sí, ya se está conversando el tema sobre el voto electrónico. Lo estamos viendo. ¿Por qué no pensar en que las personas pudieran votar en un periodo determinado, no solamente un día? Que hubiese locales como que en otros países. Tiene que ser día feriado, porque exactamente, por ejemplo, podría ser una semana. Y hay países que no es feriado y que son días hábiles y la gente vota y vuelve a sus trabajos. Pero puede votar en las plazas, en los supermercados, etc. Lo importante es tener un sistema seguro, inviolable, que impida, ¿no es cierto?, que pueda vulnerarse la soberanía popular y la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Qué otros aspectos también crees tú que son importantes para mejorar en el servicio electoral hoy día? Yo diría que es necesario también algunas medidas que acerquen más el servicio a las personas. Hoy día, por ejemplo, hoy día el Chile Atiende, como un servicio que está prácticamente en todas las comunas del país, ha trabajado muy bien en conjunto con nosotros. Una dirección regional en este momento, cuando se eliminan las juntas inscriptoras, porque ya no es necesario que el ciudadano vaya o la ciudadana vaya a inscribirse. Hoy día hay que pensar que a los 17 años, cuando una persona cumple 17 años, el registro civil nos comunica a nosotros este tema y nosotros lo ingresamos al registro a los 17 años. Cuando cumple 18 pasa al padrón electoral. Entonces tenemos que acercarnos más a la ciudadanía. Tenemos un desafío, yo creo, de humanizar un poco más también al servicio electoral. Nos encantaría la educación cívica, la formación de la juventud. Es decir, hay muchas tareas que van a profundizar la democracia, que la van a hacer más sólida, más estable, y creo que ahí el servicio electoral puede, sin duda, hacer un gran aporte. Patricio, repitamos. Primero, cervel.cl. Claro, www.cervel.cl. Cualquier duda al 800-366-400. Además, hoy día, ya sábado, están funcionando hasta las 7 de la tarde, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, funcionan las oficinas electorales en todos los locales de votación. Han funcionado, las personas han podido ir a hacer consultas, ahí están todos los datos, todos los antecedentes. Y mañana, desde las 7 de la mañana, también están abiertas las oficinas del delegado electoral. Yo le diría a las personas que no tuvieron tiempo para informarse, los chilenos somos buenos para dejar las cosas para última hora, que antes de llegar a la mesa, si no saben la mesa, si no saben si puede estar habilitado o no, pasen a la oficina del delegado de la Junta Electoral, que les va a poder resolver todas esas dudas. Como consejero, ¿tú podrías decir a la gente que es importante participar en estos procesos o no? Bueno, nosotros tenemos que aplicar la ley dice que es voluntaria. Yo creo que sí, lo que es importante es cumplir los deberes cívicos y entender que uno en la vida tiene derechos, pero también tiene deberes. Patricio Santamaría, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros, flamante consejero también del Consejo Directivo del CERVEL, que partió funcionando el 16 de febrero del 2013. Y debutamos mañana. Y debutan mañana. Muchas gracias. Gracias a todos. Y a ustedes también, por cierto. Importante lo que va a pasar también, si usted tiene ganas de participar en esta fiesta cívica, porque todas las elecciones son una fiesta cívica, vaya, participe, si no, bueno, es cosa
de su interior, de su propia formación, en fin. Nosotros le queremos agradecer que haya estado con nosotros en esta nueva edición de Nuevas Voces y nos vemos en una próxima oportunidad.